Buenos días, profesor. En esta oportunidad voy a explicarle el concepto de los bienes y los frutos. Primero, el bien. ¿Qué es un bien? Antes de definirlo, tenemos que diferenciarlo con la cosa. La cosa es en género. Es algo que no tiene existencia material. O sea, tiene existencia material, pero no tiene existencia inmaterial. Es inútil, no se le puede sacar provecho económico y no se puede apropiar. Tampoco se puede apreciar económicamente y por ende no crea relaciones jurídicas. El bien es todo lo contrario, es una especie, es algo que sí tiene existencia material y inmaterial. Es útil, se le puede sacar provecho económico y se puede apropiar. Por ende, crea relaciones jurídicas. En pocas palabras, podemos decir que el bien es algo útil, pero escaso para el ser humano. Y a ser así, se pueden apropiar. Uno se puede apropiar de un bien porque es escaso y es útil. Pero en cierto caso hay una división entre el sentido estricto, que es solo simplemente objetos inmateriales, pero en el sentido amplio, que es inmateriales y materiales. Definiendo eso, vamos a clasificarlos bien, porque hay varias clasificaciones. Uno de ellos son los corporales y los incorporales. Como bien su nombre lo indica, los corporales son perceptibles por los sentidos humanos. Por ejemplo, el celular que mantengo acá, las mascarillas, el control de videojuegos que tengo acá y la propia computadora en la cual estoy realizando esta exposición. Los incorporales no son tangibles, no son perceptibles por el sentido, sino algo, por así decirlo, imaginario, algo de la creación intelectual del hombre. Por ejemplo, una deuda, la cuota de un condominio, etcétera, etcétera. Luego después estamos los consumibles y los no consumibles. Los consumibles son las cosas que se consumen en su primer uso, porque la materia es muy agotable. Si bien puede sonar un poco redundante, ya que si se piensa de manera lógica, todo es consumible, en el derecho real, los consumibles son los que se agotan en el primer uso. Lo más básico serían alimentos, bebidas, combustibles, energía eléctrica, etcétera, etcétera. Según esta clasificación, hay dos clases de consumo. El físico, que es bueno, ya lo hemos mencionado, el tema de los alimentos, que se consume físicamente, y el jurídico, que el bien se consuma por el titular. Por ejemplo, el dinero, que si bien el bien físico no desaparece, pero la función del dinero sí desaparece. Cuando uno paga, el valor del dinero que tiene ese papel ya se pierde para ti, para la persona que ha, pero la otra persona ganó ese bien. Se consume el primer uso porque pierdes el valor de ese metal o de ese papel para ti, pero el otro lo ha ganado. Los no consumibles son más simples de explicar, no se no se consumen al primer uso, sino se mantienen paulatinamente. Como por ejemplo, los carros, los coches, los aparatos electrónicos son no consumibles, ya que al primer uso no se van a destruir. Luego después tenemos la clasificación de fungibles y no fungibles. Los fungibles son algo sustituible o reemplazable. Y la fungibilidad tiene que ver con la obligación de reponer cuando uno, cuando uno ha roto. Por ejemplo, alguien destroza mi carro, destroza mi carro y tiene la obligación de reponérmelo porque él lo ha destrozado de manera dolosa. Y bueno, al fin y al cabo es un carro que se puede reemplazar. Pero lo no fungible es algo, un bien único, algo propio y exclusivo, que no tiene otro igual. Por ejemplo, las obras de artes originales de artistas famosos no se pueden reemplazar porque es una obra original. Al igual que, por ejemplo, las firmas en productos. No se puede reemplazar porque esa firma fue hecha a muy pocas personas o al mucho una persona y es algo exclusivo. Y si se destruye, no se puede reemplazar. Ni siquiera con el bien, ni siquiera con el dinero se puede reemplazar porque es un bien único que solo existía en ese momento. Ahora, muebles e inmuebles. Los bienes muebles son básicamente son los bienes que se pueden trasladar por la fuerza humana, o sea, o por la fuerza de otra cosa, pero vamos, que se pueden mover, se pueden trasladar, pero se pueden trasladar por otras personas.
tipo, uno traslada un celular en su bolsillo y lo traslado. O, por ejemplo, los muebles de una habitación se pueden trasladar con un camión hacia otro lugar. Pero luego después están los semimovientes, que se puede mover, que si bien se pueden mover por la voluntad humana o por la voluntad de otras personas, se pueden mover por su propia, por su propia voluntad. En este caso serían los animales, los ganados. Y los inmuebles son básicamente son algo inmóviles, que están arraigados al suelo. Una cosa, por ejemplo, son los predios o, por ejemplo, los terrenos. Están arraigados a ese terreno y no se pueden mover. Divisibles e indivisibles. Los divisibles, básicamente, que se pueden dividir sin dañar el bien y sin dañar el bien como tal, o sin dejarlo inútil. Un ejemplo, por ejemplo, sería la copropiedad. O, por ejemplo, en una herencia, dividir la casa en cuatro y que cada heredero tenga una parte de la casa y la casa aún sigue siendo funcional y aún sigue compartiendo su, su valor. En cambio, en divisibles que no se puede dividir, o mejor dicho, se puede dividir, pero si se hace, automáticamente pierde el valor y se destruye. Un celular lo partes, se divide, pero ya fue, ya terminó su función porque se destruye. Los principales o integrantes y accesorios. Los principales básicamente son autónomos, son de uso destino independiente, pocas palabras que solo funcionan así por sí. Un lapicero es algo independiente porque no necesita nada más para cumplir su función, al igual que por ejemplo un ropero o una laptop. Los integrantes, que son diversos componentes que permiten la construcción de otro bien o que físicamente se une al existente. No se puede ser separado sin destruir o deteriorar alterar el bien. Por ejemplo, en una computadora hay un montón de componentes que hace que la computadora funcione y uno de ellos es, por ejemplo, la placa madre. Si la placa madre se saca, automáticamente la computadora deja de funcionar porque es una parte integrante de la computadora. Lo mismo pasaría como, por ejemplo, la fuente de poder o el procesador. Luego después tenemos los accesorios, que son bienes distintos al bien principal, mantienen su individualidad, pero básicamente ese accesorio depende de la finalidad y funcionalidad del propio bien. Poniendo un ejemplo de la computadora, tenemos, por ejemplo, el mouse. No es necesario como tal un mouse para que la computadora funcione, pero aún así está destinado a servir a la computadora como un accesorio. Como por ejemplo, lo mismo sería, eh, como ejemplo sería, por ejemplo, el tema de las pulseras. Es un accesorio que como tal no está destinado a ningún otro bien, pero es un accesorio que sirve como para adornar. Está en función a nuestro cuerpo y por ende funciona como accesorio. Tenemos luego después el dominio público y el dominio privado. El dominio público es dominio público o de uso restringido, pero básicamente está asociado a que todo el mundo lo puede usar, ese dominio público, porque normalmente los dominios públicos son bienes del Estado. Por ejemplo, los parques públicos, cualquiera puede entrar, pero, eh, no, pero por ejemplo, si hay un evento como tal pagado también por el Estado y que solo pueden entrar la gente que tenga una invitación o que tenga que pagar una entrada, sería de uso restringido, pero más no le quita su característica de dominio público. También, por ejemplo, dominio restringido sería, por ejemplo, las comisarías. Es de dominio público, pero no cualquiera puede entrar porque es de uso restringido. El dominio privado es el bien de los particulares y del Estado, pero que al contrario de uso restringido, no es algo público, sino solo personas particulares pueden entrar, a pesar de que sea del Estado. Un bien particular, por ejemplo, serían los clubes. No puedes entrar a un club a no ser que a no ser que justamente tengas la suscripción. También un dominio de los particulares serían las casas particulares de cada persona. Es un dominio privado que solo tiene la familia. No, nadie puede entrar a tu casa sin que tú lo hayas invitado, porque es de dominio privado. Aunque sea, puedes suponerse
puede haber una confusión entre dominio restringido y el dominio privado, pero la diferencia es que cuando ese uso restringido no le quita lo público, siempre va a ser público, pero el dominio privado es que sí o sí es de un particular o es de un estado, pero que solo es de uso pero solo es de uso para particulares. Siguiendo esto, ahora vamos al tema de los frutos. ¿Cuál es el concepto de los frutos? Son bienes que se originan de otros bienes. Ojo, no son productos de estos, sino son bienes que se originan de otros bienes. Por ejemplo, el ejemplo que nos mostró en clase es de un ganado que tiene hijos, crías, y de este saca más bienes, o sea, más crías, que cuando crezcan serán ganado productivo. En pocas palabras, los bienes van generando otros bienes. Un ejemplo de después las características de que son renovables. En pocas palabras, que se renuevan, como lo hemos explicado antes. Su aparición no altera ni disminuye la sustancia del bien en la cual se origina. En pocas palabras, cuando hay un bien genera otro bien, este no destruye la fuente original, sino simplemente genera otro, se multiplica. Pueden ser de tres tipos: los naturales, como hemos mencionado, los ganados o los frutos silvestres, industriales o mixtos, la agricultura, los frutos que se generan gracias a la agricultura, que como tal no son silvestres, sino son por parte de la mano del hombre, y los ganados inseminados, y los civiles, que son las rentas de arrendamiento, intereses y préstamos, y las deudas. Los productos, y luego después tenemos a los productos, que es un concepto muy diferente a los frutos, ya que es un bien que se obtiene cuando se altera y se disminuye la bien matriz. No es que este bien genere otro bien, sino que extrayendo y explotando este bien, se genera otro bien, pero disminuyendo, alterando la matriz. En pocas palabras, cuando uno explota un bien, se genera un producto. No son renovables, porque como hemos dicho, cuando se extrae o se explota el bien, se extrae o se explota el producto, el bien matriz queda afectado y queda poco menos de él. Un gran ejemplo serían las materias primas, principalmente los minerales. El oro no es un bien renovable. Mientras más oro sacas, más oro se pierde hasta tal punto que ya no hay oro. Así que por ende termina siendo, que tarde o temprano termina siendo escaso o incluso termina acabándose. Ahora, clases y tipos y operatividad. Hay un concepto claro, que básicamente las mejoras son, que implica la actividad tendiente al mejoramiento de la cosa. En pocas palabras, son mejoras que hacen que el bien o la actividad sea mucho más eficiente. A un carro, por ejemplo, le puedes poner llantas contra la nieve, que eso ayuda a que sea más eficiente en varios terrenos o en uno de la nieve. Hay varias clases que son indispensables, o sea, necesarias, y evita la destrucción, el deterioro y la pérdida. Por ejemplo, las reparaciones que se puede hacer en un carro. Útiles, que no son indispensables, pero aumenta su valor. Y recreo y embellecimiento, que básicamente hace que sea mucho más estético, por lo menos hacia la persona que lo customiza. Pinturas, colores para los rines, etcétera, etcétera. Lo mismo también se puede hacer en un celular. Lo necesario sería básicamente las reparaciones que le haga necesarias para que estos estén en condiciones funcionales. Las útiles, que serían básicamente que aumenten su valor. Un ejemplo de ellos es que el disco duro esté limpio o que esté casi nuevo. Al igual que, por ejemplo, que no haya ninguna rayadura. En pocas palabras, que esté como casi nuevo. Y recreo serían los accesorios que le pondría poner para aumentar su belleza. Lo más clásico serían las carcasas. Y ahora la operatividad.
que es básicamente el régimen de posesión. Es un régimen que provee la posesión de las personas que tienen el bien. Regula la ventaja patrimonial obtenida de ese bien al aprovecharse económicamente. Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero que haya sido de ayuda. Muchas gracias.